¿Veis dónde se ha escondido ese mero? Pues en este vídeo de Enrique Saura vamos a ver cómo desciende a la profundidad de 41 metros y consigue localizar ese mero, el cual se ha escondido en una viserita muy poco profunda. Es muy posible que esa no sea la cueva en la que normalmente vive, ya que lo normal es que las cuevas sean un poquito más profundas y tengan un poquito más de refugio para los meros vivir. Aunque podéis ver al bajar que las piedras son muy planas y con muy poquito recoveco. Por lo tanto, cabe la posibilidad que sí que sea su casa. Y si es su casa, hay que guardar esa marca como oro en paño, ya que en zonas con muy poquita piedra es muy posible que en pocos días se vuelva a meter otro mero en ese sitio. Las piedras donde veis un mero, siempre guardarlas muy bien, ya que los meros son muy territoriales, pero siempre a todos les gustan los mismos sitios. Pues ya estamos viendo cómo Enrique llega a la profundidad de 41 metros y como justamente debajo hay una visera, la cual al alumbrar localiza directamente el mero. Lo primero que hace, apagar la linterna para que no se asuste y de esta manera se coloca. Y una vez colocado, pues toca apuntar bien. No sin antes mirar al lado a ver si hay otro mero más grande. Pues ahí vemos cómo le ha dado un buen disparo. Como veis, la varilla queda incluso fuera, ya que la cueva no es muy profunda. El mero está bastante tocado y lo intenta sacar. Pero a esta profundidad, Enrique se queda un poquito sin aire y se tiene que ir para arriba. Ahora fijaros bien cómo lleva el fusil. Lo lleva sin carrete. Y una cosa que me encanta es esa culata blanca. Ahora habéis visto cómo le ha conectado en esa quita que tenía en la culata un mosquetón. Ese mosquetón es del carrete de brazo, aunque algunos pescadores también lo llevan en el cinturón. En días como este, que el agua está bastante oscura, cuando el pescador vuelva a bajar para volver a rematar ese mero, va a ver la culata blanca desde lejos. Eso es muy importante, porque desde lejos va a empezar ya a colocarse bien para caer encima de esa piedra para poder rematar el mero rápido. Y yo he visto incluso pescadores cogerle esas culatas blancas y encintarlas de negro, por decir que iba a espantar el pescado. Aunque algunas veces incluso blanco, lo que hace es llamar la atención de los peces y que venga hacia ti. Pues aquí está, pesca profunda, 2 minutos, 3 segundos, en bajar a 41 metros de profundidad por ese mero. Sí, he visto no lo he pinchado, pero no lo he podido sacar. Pues aquí vemos ya cómo solicita al barquero Saboya para atar ese carrete y hacerle un poquito de tensión para dejar el mero que le esté tirando esa boya para arriba y esté trabajando la boya. De esa manera, cuando vaya para abajo, si el mero no está muerto del todo, estará un poquito más cansado. Pues nuevamente vemos cómo se prepara. ¿Había escuchado cómo han realizado esas carpas para meter aire a presión en el pulmón y volver a bajar? Ahora lo tiene más fácil, ya que está bajando justamente al cabo de ese carrete de brazo que llevaba. Esto se puede hacer porque en la zona ahora mismo no hay corriente. Si fuera una zona de corrientes, tendría que haberse alejado bastante y empezar a bajar muchos metros antes. Incluso 40 o 50 metros antes de llegar, tenía que haber empezado a bajar, porque a 41 metros se tarda mucho. Y con la corriente del mar hubiera avanzado todos esos metros. Como habéis visto, desde lejos ya se veía esa culata blanca. Y aquí tenemos el mero y la varilla, que la tiene prácticamente fuera. Y ya ha rematado. Vemos como él coge de una varilla. A mí me hubiera gustado coger las 2 varillas a la vez y pegar el tirón desde las 2 varillas. De esa manera me parece que hago más fuerza. Como podéis ver, el mero está seco. Está totalmente muerto. Los 2 disparos son muy buenos. Pero siempre que hay que jalar, es posible que el fusil no atraviese la muerte y que se le quede dentro un poquito cerrada. Y si jalas fuerte para sacarlo, se te sale la varilla. De esta manera, con los 2 es mucho más fácil que no se vaya. Y ahí tenéis, subidas desde 40 metros, subidas tranquilas. Un minuto, 53 segundos. En bajar, disparar y subir prácticamente. Es que se tarda mucho en bajar a esas profundidades. Pues aquí recorto un poco el vídeo para no hacerlo muy largo y no aburriros. Y aquí tenéis
cómo suben esos dos fusiles y ese mero que viene detrás. Con la presión se está hinchando y en los últimos metros sube para arriba como una boya. Un buen ejemplar, sí señor. Enhorabuena, Enrique. Menudos dos disparos que le ha dado. Y ahora ya vemos cómo lo prepara. Le abre ese hueco debajo de la boca para que el barquero lo pueda utilizar como asa y subirlo para arriba. ¿Escucháis? Pues nuevamente realizando esas carpas. Esta vez para bajar un poquito menos. Va a bajar a la profundidad de 37 metros. Y a ver qué consigue capturar en esta ocasión. En la pesca profunda, siempre lo recuerdo, no se pueden hacer muchas bajadas al día, ya que no solo el problema del síncope, de quedarte sin aire, sin oxígeno, sino el problema de la presión, y que por culpa de bajar tanto a estas profundidades, termines en una cámara hiperbárica. Así que nadie juegue a la ruleta rusa. No se os ocurra arriesgar y poneros a lo loco a bajar a estas profundidades muchas veces, porque os aseguro que el premio al final llega, y no es nada aconsejable. Le puede pasar prácticamente de todo. Pues fijaros, el banco de corvas que hay alrededor de estas piedras. Están altitas, posiblemente por debajo del todo tenga algún tipo de termoclina que hace que los peces estén un poquito más para arriba, un poquito buscando esa agua más caliente. Y fijaros cómo esa corva de arriba, de la izquierda, se ha quedado parada delante suya. Cuando hay tantas, uno intenta elegir la más grande, y muchas veces todas son iguales. ¿Había escuchado ese cuc cuc? Eso sí lo han hecho ellas. Es muy característico, en la zona donde están las corvas, escuchar esos ruiditos. Así que cuando lo escuchéis, mirad bien dentro de las piedras, al fondo, que muy probablemente encontréis alguna. Y vemos cómo está sujetando ese nylon. Se la está llevando para arriba. Esta corva, al ser más pequeña, no necesita ni soltarle carrete. Y subir desde esos 37 metros de profundidad que vaya para arriba. Y nuevamente, pasando los 2 minutos. En esta ocasión, 2 minutos 6 de apnea. Y como dije, la corva ya la tiene aquí arriba. Alguno pensará que bajando a estas profundidades, todas las bajadas coge peces. Y no es así. Os puedo asegurar que no es así. En la pesca profunda, tanto como la pesca a poca profundidad, es más de lo mismo. Hay que bajar muchas veces para conseguir una pieza. Que es por lo que os digo y os recalco que no se puede bajar a estas profundidades tanto como bajamos cuando vamos de infantería o a pocos metros. A mí los pescadores de mi canal aguantan muchos vídeos, van aguantándolo durante semanas, durante meses, para conseguir 5 o 6 vídeos, y ya cuando ha pasado esos meses y ya han reunido 5 o 6 capturas, entonces me las mandan. Yo las guardo en mi servidor y poco a poco las voy editando y enseñándolas a ustedes, para siempre poder ofreceros lo mejor de la pesca submarina, que espero que os guste. Y ya sabéis, suscribiros al canal, que no lo ha hecho todavía, que tengo millones de visualizaciones, pero sin en cambio, muy poquitos seguidores. Así que animaros y seguirme al canal. Pues aquí tenéis, nuevamente, a 37 metros de profundidad, y delante, uy, ¿veis eso rojo? Se trata de un cabracho. Una pieza que está buenísima. Muchos lo conocerán por el pastel de cabracho. Y también tiene otras grandes recetas, aunque un poquito menos conocidas. Pues como simplemente ha llegado abajo, ha disparado, pues se puede permitir el lujo de seguir revisando. Vemos como una zona que sí que tiene algo más de grietas. Y en cualquiera de ellas puede verse el mero o un poquito de polvo
que indique que un mero se ha escondido, ya que siempre hay que estar muy atento a todo. Ese punto de la observación es el que nos dará más piezas. Y ahora con este cabracho sí que vamos a terminar este vídeo, que como siempre espero que os guste. Ya sabéis, dejadme vuestros comentarios y algunos, si puede, incluso hasta hipear el vídeo. Esa cosita nueva que está al lado del like, un poquito más a la derecha, que siempre me ayuda un poquito a tener más seguidores y más visualizaciones. Pues muchas gracias por ver mis vídeos y a seguir disfrutando de la pesca submarina. Os dejo con Enrique Saura. Cuidado, cógela del ojo.